Cuando nosotros entendemos el valor de la Biblia y empezamos a redarguir en ella, nos vamos a dar cuenta de algo. Tenemos en nuestras manos la verdad. No hay ningún valor más seguro que la palabra de Dios. Puedes invertir en Bitcoin, puedes invertir en bonos del Estado, puedes invertir en la empresa Coca-Cola. Jamás vas a tener una inversión más importante que tu Biblia. La palabra es segura porque emana de Dios, viene dada por Dios. Y es interesante porque Lutero entendía perfectamente esto. Y ahí es cuando empezó a darse cuenta de que lo que él estaba leyendo aquí no cuadraba con su realidad. Él era un monje agustino, él había hecho voto de pobreza, él estaba en un claustro. Y él veía mal a la gente. Veía que los propios que tenían que llevar la palabra de Dios no cumplían lo que decía la palabra. Y ciertamente la palabra de Dios nos dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética, sabemos lo que nos viene, sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que debemos hacer. Pero a veces dudamos, Nos empezamos a tragar fake news, propaganda, eslogans, frases para aprovecharse de nosotros, tendencias que nos aseguran algo más divertido o más sencillo que seguir la palabra de Dios. Y es triste, porque la tenemos aquí, al lado. Estamos en 2025, podemos acceder a la palabra de Dios por todos lados. Estamos en un país libre para acceder a ella. Pero aún así, no accedemos a la palabra profética segura, sino que accedemos a todo aquello que viene mixeado, que viene corrompido por el exterior. Lutero se dio cuenta y eso empezó en él un cambio que no podía frenar. Empezó a entender de que algo tenía que cambiar. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿cuánto de nuestras vidas corresponde con la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que depende de nosotros está correspondiendo con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Vuelvo a repetir, es la verdad, es nuestra luz. Pero no solo eso, no solo que la palabra de Dios es la verdad, sino que la palabra debe ejercerse. Siguiendo el versículo 19, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es una hermosa comparación, porque está comparando la palabra de Dios con una antorcha. Cuando no tenemos la palabra de Dios, esa antorcha está apagada. Y si no hay luz, ¿qué hay? ¿Qué nos rodea? Oscuridad. Pero cuando accedemos a la palabra de Dios, cuando comprendemos las Escrituras, se empieza a iluminar todo. La palabra de Dios nos guía en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad. Y debo decirles algo, hermanos, y eso es algo que a veces yo padezco. A veces dejamos nuestra antorcha debajo de la mesa. O a veces la dejamos en un cajón. O a veces la escondemos en el sótano. A veces nos olvidamos que la palabra de Dios cuando está cerrada no tiene ningún poder. Antiguamente se creía que si ponías una Biblia en tu mesa ya tenías protección divina. Pero gracias a Dios entendemos que no es así. Cuando esto está cerrado es un libro. Cuando esto está abierto es palabra de Dios. Nosotros debemos ser conscientes como cristianos que debemos alumbrar nuestra vida, alumbrar nuestra casa. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Abriendo esta Biblia, redarguyendo, investigando, no quedándonos con la superficie, no quedándonos con lo que hemos aprendido de memoria, sino que debemos profundizar en ella. Hace unos meses hicimos una serie acerca de Santiago. Es curioso hablar de Santiago en una prédica que he mencionado a Lutero, pero es interesante porque Santiago del 1, 22, 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Nos sirve de algo saber de la palabra si no la ejercemos? No. Si tenemos la palabra en nuestra mente, si la tenemos escrita, quizás en algunos tiempos hasta algunos la tenían tatuada, no sirve de nada si no se ejerce. Porque la palabra que no es ejercida es una palabra muerta. Son habladurías, son chismes. Porque cuando uno no lo ejerce, no está siendo coherente con lo que cree. No sirve de nada tener una antorcha que no encendemos. Si la tenemos ahí y está apagada, ¿de qué nos sirve la antorcha? Nosotros debemos ser luz. Luz. Porque además podemos estar seguros. Punto 3. La palabra no caduca. Continuamos con el versículo 19. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios va a tener vigencia siempre. Yo algún día pereceré. Creo que me va a tocar. A menos que el Señor venga antes, creo que me va a tocar. Pero sé que la palabra que lea mi hija va a ser la misma. Y si Dios me da nietos, pues la de mis nietos. Y si Dios es muy misericordioso y me permite conocer bisnietos, pues mis bisnietos. Y así por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Porque la palabra de Dios va a seguir siendo la misma y va a seguir siendo igual de válida. Es lo maravilloso de la palabra. No importa lo que pase en la sociedad, no importa todo lo que haya cambiado el mundo. Hemos pasado por la época de la rueda, hemos pasado por la época del diario, estamos ahora se predica con tablets, algunos predican con móvil, otros, dentro de poco seguramente predicaremos con proyecciones así, hologramas. ¿Y sabéis qué? La palabra de Dios sigue vigente. Va a ser útil siempre. Siempre va a ser útil. Va a haber personas que las necesiten. Allí fuera hay mucha gente que la necesita. Nosotros la necesitamos cada día. Porque no vale con solo haber aceptado a Cristo en nuestros corazones. No solo vale con eso. La necesitamos, la tenemos que anhelar. Estar vivaces por ello. El Evangelio no va a cambiar. Y amén por eso. Amén. Amén. Porque como dijo Lutero, hay una sola Escritura. Una sola. Nosotros no tenemos diferentes versiones. No tenemos diferentes... Lo que tenemos son diferentes traducciones. Alguna traducción un poco más de un lenguaje, un poco más de otro. Quizás uno es como yo, que Reina Valera, la única y verdadera. Otros quizás son nueva versión internacional. Algunos ya van por la 2020. Y seguirán habiendo versiones. Lo entiendo. Cada uno tiene su versión favorita. Pero lo que dice es lo mismo. Y hemos llegado al punto de que tenemos tantas traducciones para el gusto, para la letra de cada uno. Y esto es maravilloso. Después hablaremos de cómo contribuyó Lutero a esto, pero vamos a nuestro siguiente punto. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan cuál era el punto 1? Uy, se me han perdido ya. Muy bien, segura. Punto 2. Uy, estás haciendo trampas tú. Punto 2. ¿La palabra qué era? Amén. Y punto 3. La palabra no caduca. Y el punto 4, y el más importante quizás para nosotros, la palabra es inspirada por Dios. Versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no obedece a intereses humanos, obedece a intereses divinos, celestiales. Y eso es lo que nos choca, porque es antinatural para nosotros.
Nosotros somos seres de pecado, nacidos en pecado, tendentes al pecado. Y de repente viene el Señor y te pone en la palabra, ama a tu hermano. Y tú pensando, con lo insoportable que es, ¿cómo voy a amar a ese hermano? Y después te dice, sé sincero. Y tú diciendo, pero si con la mentira podría salir más adelante, más fácil, más rápido. O te dice, ve y comparte el Evangelio, ve a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y uno piensa a veces en su egoísmo y dice, ¿y por qué no se espabilan ellos y buscan la palabra de Dios? ¿Veis el pecado que hay en nosotros mismos? Es antinatural para nosotros muchas veces la palabra de Dios. Pero en nosotros también hay un anhelo. Anhelamos naturalmente la palabra de Dios, porque sabemos que es lo bueno, a pesar de que nos choca, nos pega. Pero es muy interesante que nos dice que la Escritura no es de interpretación privada. Y es verdad. Y alguno dirá, pero bueno, ¿y cómo puede ser esto? Bueno, lo que debemos entender es que el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para ello, para entender la palabra. Pues fue inspirada por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para ello. Ahora bien, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Estamos viviendo en una sociedad New Age, donde vienen tendencias las cuales te quieren mostrar esencia, misterio, experiencias. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nosotros mismos no nos estamos negando a todo esto? Porque la palabra de Dios es clara en la voluntad del Padre. Como hemos dicho, una sola escritura. Si el Espíritu Santo nos da el discernimiento, ¿por qué a veces caemos en ese engaño? El Señor refleja su voluntad. El Señor nos muestra su palabra. Y a veces nos conformamos, en vez de ser antorchas, nos conformamos con ser cerillas. Queremos dar un poquito de luz. Un poquito, dame un poquito de luz. Yo con eso voy, ya me conozco el suelo, así que no me tropiezo. Los que han tenido hijos saben lo que es eso, niños pequeños, todo por el suelo, y tú más o menos vas caminando así, porque tienes un poquito de luz, un hálito de luz. Pero no, la palabra de Dios es la antorcha entera. Es esa luz que emana, que ilumina todo el hogar. Es interesante porque Josué, ¿se acuerdan de Josué? Josué, en sus últimos tiempos, le empezó a hablar al pueblo. Y es algo muy interesante en Josué 23:6. Dice, esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Lo que había conocido el pueblo en ese momento era la ley mosaica. Leyes que sabemos que eran imposibles de cumplir para cualquier humano. Pero igualmente les decía, no te apartes a ello, aférrate a ello. Porque Josué sabía que cuando en el momento de que ellos dejaran la palabra, cuando ellos se empezaran a mirar otras cosas, se iban a apartar. Iban a caer en pecado. Iban a estar en oscuridad. ¿Y qué pasó? Los que saben un poquito de la historia de Israel. ¿Murió Josué? Israel volvió a las mismas historias de siempre. Idolatría, buscar las cosas de Dios en otros lados, mezclarse con pueblos cuando se les había dicho que no. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra. La dejaron. Quizás a veces no creían en ese Dios, a pesar de que se les mostraba delante. Y a muchas veces nos pasa a nosotros también. A veces nos centramos en lo que no tenemos y no vemos lo que tenemos. Miramos a la izquierda, a la derecha. Ay, cómo me gustaría que mi coche fuera mejor. Cómo me gustaría tener un mejor trabajo. Cómo me gustaría tener un piso de 120 metros cuadrados con un jacuzzi y 4 habitaciones. Y quizás no te das cuenta que tienes tu techo. Quizás no te das cuenta que tienes tu familia. Que tienes tu trabajo. Que tienes a Dios en tu vida. Nos pasa porque nos olvidamos de que la palabra de Dios está ahí. La miramos para el otro lado. Pero ¿sabéis? Esto suena muy bonito, pero el seguir este libro de la vida también tiene sus consecuencias.
y que todo cristiano debe estar dispuesto a aceptar. Y es que la primera consecuencia es que serás perseguido. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, del 16 al 18. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Vamos a ir como ovejas al matadero. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Cómo que va a haber persecución? A mí me habían vendido que el Señor me iba a salvar y yo iba a ser muy feliz, yo iba a estar genial, yo vería maná, estaría todo perfecto. La palabra de Dios tiene sus consecuencias. Porque tú ya estás siendo luz en la oscuridad nuevamente. Y a la oscuridad no le gusta la luz. La palabra de Dios trae la carga de ser perseguido desde el principio de su predicación. No creamos que lo que le pasó a nuestros antecesores no nos va a pasar a nosotros. Y quizás uno lo piensa y dice, pero yo estoy viviendo aquí en España. ¿A mí qué me va a perseguir? Estamos en un país libre, tengo derechos, tengo mis obligaciones, pago mis impuestos, nadie me va a hacer absolutamente nada. Pero si lo miramos detenidamente, podemos ver, por ejemplo, de que aquel que está en el púlpito tiene que tener cuidado de las maneras en las que habla, por ejemplo, del colectivo LGTB. Uno puede ser multado o encarcelado por delito de odio. También quieren proponer una ley que legalice la consultoría bíblica, no sé si lo habéis visto. Dicho de otra manera, se está prohibiendo la prédica de la palabra de Dios. No podríamos estar como estamos normalmente después de los cultos, hablando y aconsejando, si esto se va. También hay otras leyes, como por ejemplo el proyecto de poner el aborto como un derecho constitucional, totalmente contrario a la palabra de Dios. Y no hay que tener miedo de decirlo, es contrario a la palabra de Dios. Las leyes de cuotas a minorías, también, que te van a preferir seguramente por tu orientación sexual a una persona que a otra. También, desigualdad. La expulsión de la palabra de Dios en las aulas. Eso es persecución a Dios. Y solamente estoy hablando de España. Si miramos en África, a nuestros hermanos los están quemando vivos. Los están matando, los están persiguiendo, los están tirando en cunetas y a veces ni eso. Los están despedazando. Si miramos en Centroamérica, hay muchísimos casos en los que están buscando a las hijas de los pastores para violarlas. Están siendo agredidas sexualmente las hijas de los pastores, además de ser perseguidos por las pandillas y torturados. Y esto está pasando. Y no creamos que esto no puede pasar aquí en España, porque va a pasar de un momento a otro. No hemos venido a este mundo para pasarla bien. Hemos venido a este mundo para propugnar la palabra de Dios. Pero les digo algo, eso es un precio ínfimo a pagar por todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y debemos ser valientes y esforzados en la predicación de la palabra de Dios, de la única autoridad, la autoridad de su palabra. Porque a veces tememos por nuestra vida, tememos por nuestro bienestar. Pero aquel que nos habló primero no temió por eso. Todos hemos recibido la palabra de alguien. Bueno, si alguno me dice hoy que le vino una paloma del cielo y le trajo la palabra, a mí no me pasó. A mí estuvo años y años hablándome mi madre. Años y años. Lloros, rodillas gastadas. Hasta que un día decidí aceptar al Señor. Gloria a Dios por ello. Pero fueron años, 17 años de la vida de mi madre, orando, llorando, de rodillas. ¿Cuántos hemos vivido eso? ¿A cuántos ha venido un compañero de trabajo? ¿A cuántos hombres los han evangelizado sus esposas? ¿A cuántas esposas los han evangelizado sus maridos? ¿A cuántos hijos sus padres o un grupo de jóvenes? Y todos arriesgaron parte de eso. Si me permitís, quiero hacer un pequeño énfasis
Lutero fue perseguido por lo que hizo. Pero el Señor es interesante porque puso en su camino a un tal Federico III de Sajonia. Para el que no lo conozca, era el príncipe heredero del Sacro Imperio Romano Germánico de esa época, lo que vendría a ser Alemania y muchos más territorios. El Señor tiene su plan. Siempre tiene su plan. No estás desamparado. ¿Vas a sufrir en la tierra? Sí. ¿Vas a ser perseguido? Sí. Pero no estás desamparado por el Señor. La palabra de Dios te lo muestra. Y te lo muestra con demasiados ejemplos. Y lo vemos en nuestro día a día. Que hoy podamos estar aquí es el esfuerzo de muchos. Y que las próximas generaciones puedan estar aquí es nuestro esfuerzo. Amén. Segundo, serás vituperado. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uno se acuerda quizás de Elías, de Isaías, de todos aquellos profetas los cuales los persiguieron. Pero debemos tener claro algo. La palabra de Dios no es gratis. No vamos a caer bien. Lo advierto, no vamos a caer bien. No estamos llamados a caer bien, a ser los más guays del sitio. No. Estamos llamados a defender la causa de Cristo. Miremos el versículo, ya nos lo dice. Van a mentir sobre nosotros. Van a emitir agravios usando nuestro nombre. Nos van a perseguir. Y estas son las consecuencias de asumir la palabra de Dios como autoridad. Que lo que te importa es la palabra de Dios y la opinión de Dios. No podemos esperar que alguien nos acaricie la espalda. No lo podemos esperar. A veces quizás lo esperamos. Queremos un mundo ideal en el que nosotros prediquemos la palabra de Dios y la gente nos diga, qué bien lo has hecho, ja, genial. Y esto quizás te puede pasar aquí, entre estas cuatro paredes. Estamos nosotros, como familia, nos apoyamos, nos animamos. Pero cuando vamos afuera a predicar la palabra de Dios, sabemos que no es así. Sabemos que habrá burla, sabremos que habrá insultos, sabremos que habrán consecuencias en nuestra vida. Y las debemos aceptar de buen grado. Es difícil, porque nadie quiere caer mal. Pero debemos mirar 1 de Juan 1:6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas solo se van a llevar bien con las tinieblas. Y la luz se lleva bien con la luz. Si nosotros venimos a hacer luz en las tinieblas, ¿qué va a pasar? Todo lo que hemos llevado hablando. Y es que a veces el mundo funciona como una clase de colegio. ¿Os acordáis de cuando ibais al colegio? Bueno, cuando eras pequeño, o no tan pequeño, había gente que tenía los juguetes de moda. ¿Os acordáis? A mí se me viene a la mente la Nintendo, el Digivice, el Tamagotchi, todas esas cosas, todos esos juguetes de moda. Y había muchas veces que la mayoría de niños lo tenían, pero había un niño que no lo tenía. ¿Y qué pasaba con ese niño? ¿Os acordáis? Se reían de él, lo miraban, lo apartaban, hacían de él burla. Pasaba eso. Cuando estás en la adolescencia y hay una ropa de marca de moda, y quizás tus padres no se lo pueden permitir, pero los papás de los demás sí. ¿Qué pasaba? Señalado, apartado del grupo. Incluso en los trabajos se comparan los coches, se comparan los puestos de trabajo. Incluso algunos se comparan sus esposas. Es terrible el mundo. Y eso nos pasa. Y a veces intentamos nosotros que el mundo sea diferente para sentirnos mejor. Pero no, debemos aceptar el mundo tal y como es. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros hemos venido a predicar la palabra de Dios. Y en el momento que dijimos a Cristo, sí, tú eres mi Señor, hemos aceptado que somos mayordomos, que somos embajadores de su palabra.
Hemos aceptado que tenemos que ir a una guerra contra todo lo establecido. No vamos a tener aceptación de este mundo, amados hermanos. Pero ¿saben qué les digo? Amén por eso. Porque lo que necesitamos es a Dios. ¿Amén o no amén? Amada iglesia, estas son las dos consecuencias. Pero no todo es negativo. Porque si vamos al versículo 12 de Mateo 5 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Llevo como media hora diciendo que vais a ser perseguidos, insultados, vituperados, que no le vais a caer bien a nadie. Pero os tenéis que gozar y alegraros, ¿no? Y es así, porque nuestra vista tiene que estar en los cielos. Nosotros no vamos a tener galardón aquí. Y también debemos entender algo. Nuestra lucha no es contra los hombres. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nos la tomamos con la gente. Y no es así. Nuestra guerra es contra el pecado. Nuestra guerra es contra lo celestial. Nosotros somos aquí testimonio vivo de lo que hizo Cristo en nosotros. Porque nosotros estábamos en tinieblas, pero mediante su palabra cambiamos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que éramos antes? ¿Cuántos no se quieren acordar de lo que éramos antes? Muchísimos. Porque el Señor nos cambió. Y amén por eso que nos haya cambiado. Y si me permiten, les voy a decir un pequeño apunte. Y ya con esto vamos a concluir. Martín Lutero no era alguien diferente a nosotros. La verdad que no. Era un monje, pobre, no tenía quizás la mejor educación del universo. Tenía algún problema que otro exegético, por eso el asunto con Santiago. Él no llegó a comprender nunca Santiago. De hecho, le costó. Pero con sus fallos, con sus pecados, fue un hombre que por su celo a la palabra de Dios, por su valentía, cambió el mundo. Cambió. Provocó un cisma en la entidad más poderosa del tiempo, que era la Iglesia Católica. Propagó la reforma por Europa. Tradujo la Biblia al alemán. Y de esa herencia, nosotros podemos disfrutar de lo que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, conocidos como Reina Valera. Nosotros tenemos nuestra Biblia gracias a que un monje agustino, tremendamente pobre, pero con un amor inmenso por la palabra, se jugó la vida por ella. Estamos aquí entendiendo la palabra de Dios en nuestro idioma, porque hubo gente que tuvo más celo por la palabra de Dios que por su propia vida. Él, Erasmo de Róterdam y muchos otros, calvinistas, bueno, después hubo muchísimas cosas. No sé si aquí hay un Lutero en el día de hoy. No sé si lo hay. Pero sí lo que sé es que hay una iglesia que ama a Dios. Y eso es más que suficiente para cambiar el mundo. Pero solo vamos a cambiar el mundo con una sola escritura, la palabra de Dios. No por nosotros. Seamos valientes, hermanos. Seamos firmes en la palabra de Dios. Pasaron 508 años. Y quién sabe, igual en unos años, muchos años nos recuerdan otros 500 años. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay un mundo que evangelizar. Hay un mundo que está esperando escuchar la palabra de Dios, con sus dificultades, con sus problemas. Pero podemos aprender del ejemplo de unos pocos hombres que es posible cambiar el mundo con la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre.